Ahora procedo a explicar las derivadas trigonométricas. En este caso vamos a trabajar con las funciones básicas. En este caso van a ser seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Para resolver una derivada de una función trigonométrica tenemos que conocer su método de resolución, ya que todas estas tienen una especie como de fórmula, la cual nos va a llevar a cierta derivada. En este caso, primeramente vamos a trabajar con seno de x, donde la derivada del seno de x es coseno de x multiplicado por la derivada de ese mismo ángulo. Sé que es confuso, con un ejemplo esto queda muchísimo más claro, pero vamos a ver primeramente todas las fórmulas y luego vamos a ver un ejemplo con cada una de ellas. Entonces ahora procedo con coseno de x. La derivada del coseno de x es menos seno de x multiplicado por la derivada del ángulo. La derivada de la tangente de x es igual a la secante cuadrada de x por la derivada del ángulo. La derivada de la cotangente de x es igual a menos cosecante cuadrado de x por la derivada de ese mismo ángulo. La derivada de la secante de x es secante por tangente por la derivada de ese mismo ángulo. Y la derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente por la derivada de ese mismo ángulo. Aquí no estoy esperando a que me entiendan, solamente estoy dándole como la presentación o la introducción a cómo se ven las fórmulas de cada una de estas derivadas. Con una serie de ejemplos aplicando estas fórmulas, esto queda mucho más sencillo, así que vamos a empezar por la principal, que fue seno de x. Entonces, para mi función seno de x, en este caso vamos a nombrar la función como y igual a seno de x sobre 2. Ese x sobre 2 me está indicando que es el ángulo de mi función seno. Por lo tanto, al momento de yo derivar, obtenemos que, según la fórmula, recordar, primeramente tenemos la derivada del ángulo. Aquí lo indicamos con esa comita, multiplicada por la derivada del seno. En este caso es coseno de ese mismo ángulo. Entonces tendríamos y' igual a la derivada del ángulo, o sea, x sobre 2' por la derivada del seno, o sea, coseno de ese mismo ángulo, en este caso x sobre 2. Este x sobre 2 lo podemos expresar como un medio de x' multiplicado por el coseno de x sobre 2. Luego de esto aplicamos la derivada a ese ángulo, eso me lo indica esa comita que está ahí, o sea el prima. Y obtenemos que la derivada de x, porque pues tenemos un medio por x, o sea una constante por mi función, o sea mi variable independiente, derivamos la variable independiente, ya lo hemos hecho, la derivada de una potencia, obtenemos que la derivada de x es 1, 1 por un medio es igual a un medio, entonces tenemos y' igual a un medio por el coseno de x sobre 2. Un paso adicional aquí es como dejar la expresión un poco más adecuada. En este caso pues tenemos un medio por el coseno de x sobre 2, podemos colocar el coseno de x sobre 2 en la parte de arriba y dejar el 2 en la parte de abajo, obteniendo como y' igual al coseno de x sobre 2 toda mi expresión. Ahora seguimos con el coseno. En este caso tenemos y igual al coseno de 2x. Aquí ese 2x va a indicar que es mi ángulo y mi función va a ser coseno. Ahora, al momento de derivar, tenemos que tener en cuenta su fórmula que mencioné anteriormente, donde la derivada del coseno es menos seno. Así que tenemos y' igual a la derivada del ángulo, en este caso pues 2x, la indicamos que es una derivada con la prima que tiene ahí, multiplicada por menos seno del mismo ángulo. El mismo ángulo pues va a ser 2x. Derivamos el ángulo, en este caso 2x, obtenemos 2 y el resultado sería y' igual a menos 2 seno de 2x. Ese menos, como estaba ahí, pues lo colocamos en la parte de al frente para que quede mejor organizado nuestro resultado. Ahora seguimos con la derivada de la tangente. En este caso tenemos y igual a 4 veces la tangente de 3x. Aquí indicamos el ángulo como 3x. Entonces la derivada de la tangente, según la fórmula que mencioné anteriormente, la derivada de la tangente es secante cuadrado multiplicado por la derivada del ángulo. Así que empezamos indicando como y' igual a 4, porque 4 como está fuera de la expresión, o sea tangente es una constante multiplicada por una función. Por lo tanto el 4 lo dejamos afuera y no lo tocamos, sino que al final vemos si se puede operar o no. Y empezamos a derivar mi función trigonométrica, en este caso tangente de 3x. Entonces, la derivada de tangente de 3x es primeramente la derivada del ángulo, ahí lo dejamos expresado, 3x', multiplicado por la derivada de la tangente, o sea, secante cuadrado de ese mismo ángulo. Entonces, derivamos el ángulo, en este caso, 3x, la derivada de 3x es 3. Aquí como tenemos un 4 fuera de estas llaves que coloqué aquí y un 3 dentro de las mismas llaves, para eliminarlas podemos operar estos dos. Por lo tanto, tendríamos 3 por 4, 12 veces la secante cuadrada
de 3x. Para quitar los paréntesis ahí simplemente no hay que hacer otra cosa más que simplemente moverlos de ahí, ya que no están afectando nada, simplemente me están indicando una multiplicación y no haber nada ahí o estar esos paréntesis igualmente me representan una multiplicación. Así que el resultado para la derivada de y igual a 4 veces la tangente de 3x va a ser y' igual a 12 veces la secante cuadrada de 3x. Ahora con la cotangente, en este caso tenemos y igual a cotangente de 3x. Empezamos a derivar. Recordemos que la derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado de ese mismo ángulo, así que empezamos a derivar, indicando como y' igual a la derivada del ángulo, en este caso 3x, multiplicado por menos cosecante cuadrado de 3x. Derivamos el ángulo, en este caso es 3x, la derivada de 3x es 3 multiplicado por menos cosecante cuadrada de 3x. Quitamos los paréntesis y el menos lo dejamos en la parte de al frente y tendríamos como resultado y' igual a menos 3 veces la cosecante cuadrado de 3x. Hay que tener en cuenta que en todo este tipo de derivadas el ángulo que se denota dentro de la función trigonométrica jamás cambia. Lo hemos visto porque cuando pasamos de seno, pues al momento de derivar obtenemos coseno y el ángulo queda igual en el seno y en el coseno. Y así mismo para todos. Ahora con la secante, en este caso tenemos y igual a secante de x al cuadrado. Lo mismo, derivamos el ángulo primeramente, en este caso es x al cuadrado, indicamos que vamos a derivar con esa comita ahí, o sea prima, y multiplicamos por la derivada de la secante. En este caso la derivada de secante es secante por tangente, siempre con el mismo ángulo. El ángulo de mi función es x al cuadrado, entonces el ángulo de su derivada también va a ser x al cuadrado. Y seguimos derivando, entonces teníamos y' igual a la derivada del ángulo, o sea x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado es 2x multiplicado por la secante de x al cuadrado por la tangente de x al cuadrado. Eliminamos paréntesis y obtenemos que el resultado para la derivada de y igual a secante de x al cuadrado va a ser y' igual a 2x, o sea la derivada del ángulo, multiplicado por secante de x al cuadrado por la tangente de x al cuadrado. Y finalmente una derivada con cosecante, en este caso tenemos y igual a cosecante de x a la 3. La derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente multiplicada por la derivada del ángulo. Entonces tendríamos y' igual a x elevado a la 3, esta parte la vamos a derivar, multiplicado por menos cosecante de x a la 3 por cotangente de x a la 3. Derivamos el ángulo, o sea el x a la 3, obtenemos 3x elevado al cuadrado multiplicado por menos cosecante de x a la 3 por cotangente de x a la 3. Y finalmente pues sacamos ese menos a la parte de al frente y obtendríamos que el resultado para mi derivada en este caso va a ser y' igual a menos 3x al cuadrado multiplicado por la cosecante de x a la 3 por cotangente de x a la 3. Este tipo de derivadas hay que estar repasando bastante, ya que hay que estar aplicando estas fórmulas que no son fáciles de aprender, pero tampoco imposibles. Así que lo único que hay que hacer es practicar y esto con el tiempo pues vamos a entender mucho más fácil. Chao.